¿Son obras de Dios? Son obras de Dios, pero no son Dios. Si Dios quiere que abandones todas estas obras poniéndolas en sus manos, hazlo pronto y ten confianza en Él. Dios hará infinitamente mejor que tú. Dios lo hará infinitamente mejor que tú. Confiará sus obras a otros que son mucho más capaces que tú. Tú has elegido a Dios y no sus obras. Y en ese contexto, dice Bantuan, que una noche de estas crisis de estar en la cárcel injustamente en un calabozo, dice que él, como si experimentara una voz del Señor, escucha una voz del Señor, una voz que le dice: Bantuan, yo no te llamé para que anduvieras en mis cosas. Yo te llamé para que estuvieras conmigo. Yo no te llamé para que anduvieras en mis cosas. Yo te llamé para que estuvieras conmigo. ¿Qué cosa nos sugiere o me sugiere a mí esto que les comparto? En primer lugar, el tema de la identidad cristiana consiste en estar con Cristo. O sea, que toda la identidad nace de estar con el Señor. En las opciones pastorales de este año se hablaba del tema de la identidad. Y dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 79, dice dos líneas. Dice: como consecuencia, aunque recen, muchos agentes pastorales desarrollan una especie de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar o a ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. Me gustaría que nos metiéramos en el corazón y en la memoria un poquito esta idea. Número 79 del Evangelii Gaudium. Como consecuencia, aunque recen, muchos agentes pastorales desarrollan una especie de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar o ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. Como el agua cuando cae de la lluvia, cae el chorro de agua y después esa agua va penetrando y se va filtrando, humedeciendo en profundidad del suelo. Me gustaría que estas dos ideas importantísimas también hicieran en nosotros un poco de humedad. Muchos agentes pastorales desarrollan una especie de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar o ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. El problema de la identidad es un problema que está presente a lo largo de toda la historia. Recuerden cómo el pueblo israelita, en todas las ocasiones en que es intervenido por pueblos extranjeros, por una fuerza por una fuerza avasalladora, el mecanismo de quitarle la identidad al pueblo era desarraigarlo de su religión, imponiéndole culto a dioses, desarraigarlo de sus costumbres, de sus tradiciones. Moisés pide permiso al faraón y según esto les da permiso de que vayan al desierto a rendir culto a su Dios. O sea, porque es algo que hay que desarraigar sus prácticas religiosas. O finalmente, o sea, arrancar como se traslada, que cuando se arranca una planta se traslada a otro espacio. El otro mecanismo es desarraigarlo de su tierra. Entonces, el tema de la identidad es algo con lo que el hombre creyente, el ser creyente, lucha a lo largo de toda la historia. Bantuan piensa que hace muchas cosas muy bien. Y efectivamente, como muchos de nosotros que podemos ser líderes en muchas actividades de la iglesia, las cosas que andamos haciendo no son cosas malas, en principio son buenas. Son muy buenas y son muy necesarias. Porque
Mientras siga habiendo injusticia, mientras siga habiendo pobreza, mientras siga habiendo dolor, mientras siga el hombre hundido, atrapado, ¿no? Como el cordero de Abraham, enredado entre las zarzas, mientras el ser humano sigue estando enzarzado, con mayor razón, el evangelio sigue siendo una necesidad urgente y los cristianos que anuncian el evangelio siguen siendo una necesidad fundamental. Pero el tema de Bantuam, que quería introducirlo así, y el reto que dice el Papa Francisco o sea, puede ser, dice el Papa Francisco en el número 79 de Evangelii Gaudium, que tengamos estupendas programaciones, que tengamos estupendas iniciativas y que sin embargo no hemos luchado contra esa especie de esquizofrenia, por un lado, de decir, yo soy parte de la iglesia, soy parte de un movimiento, soy parte de un apostolado, y sin embargo, como una especie así como de caja con divisiones internas, pero unas cosas son las cosas de la iglesia y otras cosas son los asuntos de mi vida cotidiana. Que nos lleva como a decir, pues sí, yo soy un gran líder en tal apostolado dentro de la iglesia, pero en mi vida privada, en el ámbito de mis relaciones sociales, en el ámbito de donde ejerzo mi profesión o mi trabajo, donde soy empleado o lo que sea, eso como que ya es otra cosa. Porque el principal problema de la identidad es cómo el mundo de hoy nos va arraigando, como al pueblo de Dios nos va desarraigando. Desarraigar significa sacar las raíces. Nos va desarraigando de lo que nos da identidad. ¿Y qué cosa es lo que nos da identidad? Justo eso que le dice que es esa voz que escucha Bantuam en la oscuridad de su crisis existencial en la cárcel. Yo, Bantuam, no te llamé para que anduvieras en mis cosas, sino para que estuvieras conmigo. El tema de la identidad recuerden cómo el verbo to be en inglés se dice así junto, ¿no? Ser, estar. Ser, estar. Y entonces el problema del discípulo, como ya se habló en Aparecida de discípulos y misioneros, que es común del verbo to be, Aparecida insistió hasta el cansancio, discípulos y misioneros, justo para querer expresar que no se puede ser misionero, que no se puede ser apóstol si antes no se es discípulo. O sea que no se pueden hacer obras y actividades de apóstoles, de enviados, si primero, como Marta lo escuchábamos hace 2 domingos, no se sabe estar a los pies del maestro. El Señor le está diciendo a Bantuam, hay algo más importante que andar haciendo cosas de iglesia. Hay algo más importante que estar programando actividades pastorales y ejecutarlas. Marta piensa que le va a servir un gran banquete al maestro y está desesperada porque si le quiere hacer, por ejemplo, un borrego en barbacoa, pues es complejísimo poner una mesa llena de manjares para el Señor, porque ella lo que está pretendiendo en ese activismo, que es bueno, es arrojada, es emprendedora, etcétera. En esa actitud ella piensa que lo más importante es ser buena anfitriona y servirle la mesa al Señor. Pero el Señor invierte, como le invierte a Bantuam, no es que andes en mis cosas, sino que lo más importante es que estés conmigo. Y es lo mismo de la escena de Marta, no es malo lo que estás haciendo. Es muy bueno ser serviciales, es muy bueno tener buenas iniciativas, buenas proyecciones y programaciones pastorales o novedades pastorales, ¿no? A mí se me antoja mucho un día irme a la central de autobuses a sentarme a confesar aquí en San Luis. Pero debo de consultar esto con mis compañeros sacerdotes porque no vaya a ser que sea una buena puntada pastoral, pero todo se hace en sinodalidad. Puede ser que tengamos estupendas iniciativas pastorales, pero nos dice el Señor, Marta, muchas cosas te preocupan y no son malas, pero hay un orden en las cosas y María ha elegido la mejor parte. ¿Y qué cosa es lo que ha elegido María? Haciendo alusión a discípulos y misioneros de Aparecida,
María lo que ha escogido es la mejor parte porque ella primero escucha como discípula a los pies del maestro. Y con esto así como que Lucas está dando una especie como de, está dando como una especie de bofetada muy elegante en un tiempo donde las mujeres no son discípulas, no tienen derecho a la instrucción. Punto aparte. Pero María ha escogido la mejor parte porque primero se escucha. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros y creemos que son buenas, pero obedece mejor el que escucha primero. Obedece mejor y trabaja mejor el que escucha primero, porque entonces su actividad nace de la obediencia, de la voluntad del maestro. ¿Vieron lo que yo he hecho? Le dice Jesús en el Evangelio de San Juan. ¿Han visto lo que yo he hecho? Hagan lo mismo ustedes con los otros. Que obedece mejor todo nuestro activismo cuando nace de la escucha de la palabra de Dios. O sea que primero se está con el Señor y después ahora sí se ejecutan las cosas del Señor. Hay una frase que a mí me cala mucho como sacerdote y que me ayuda un poco a calibrar mis cosas. Cuando el padre Alberione le dice a sus sacerdotes jóvenes, el fundador de los Paulinos, les dijo un día a sus sacerdotes jóvenes, les dijo, maldito apostolado si no deja tiempo para la oración. Toma eso. Maldito apostolado si no deja tiempo para la oración. Marta piensa que le va a servir el gran banquete al maestro y no se entera que es el maestro el que está sirviendo, porque Jesús no ha venido al mundo porque necesite algo de nosotros que tengamos y él no posea con el Padre. Jesús viene al mundo no para pedirnos algo que nosotros podemos darle como una barbacoa que le pueda preparar Marta, sino que los necesitados somos nosotros. No viene a pedirnos, sino viene a darnos. Marta no le va a servir el banquete al Señor, lo está sirviendo porque su palabra es alimento, está sirviendo el banquete de su palabra y Marta no se entera. Entonces, con esto voy medio cuadrando el tema de que la identidad del cristiano nace de estar con Cristo. Y por ejemplo, digo una cosa muy concreta, digo un ejemplo muy concreto para los laicos. Yo casi toda mi vida he estado vinculado hacia la formación. Y ahorita en mi experiencia aquí en el santuario, pues no hay grupos más que lo fundamental, un equipo de liturgia y hay un grupito de señoras bastoneras que promueven la devoción a la Santa Cruz y visitan enfermitos y hacen, con todas sus limitaciones, hacen un apostolado muy noble. Y a donde voy es, me acuerdo y digo una cosa muy concreta que nos puede como ayudarnos a comprender el tema de la identidad. En algún lugar donde estuve en parroquia un año, me acuerdo que los grupos iban a la parroquia. Siempre la parroquia es así como el centro piloto etcétera. Y me acuerdo que los grupos llegaban al salón parroquial, se escuchaba la alegría, la algarabía de que estaban ahí trabajando, los gritos, dependiendo del grupo que fuera. Si eran las viejitas de la tercera orden de San Francisco, pues se oían rezar y poco más. Pero donde voy es, así como llegaban los laicos al salón parroquial a su, a su sesión de lo que tengan que hacer, así se iban a su casa. Y yo no veía que ninguno de esos grupos pasaran por el sagrario. Y entonces nos pasa que nuestras actividades pueden estar muy bien planeadas, pero no tienen el impacto que deberían de tener, porque no sé si se acuerdan de esa imagen en plena pandemia, dice, corta la pandemia, y se veían como una hilera de cerillos que iban encendidos, y entonces corta la pandemia era salirse de la fila para que no continuara el fuego. Y entonces me parece a mí que a veces nuestros apostolados o planeaciones pastorales, aunque están llenas de buena voluntad y son necesarias, y aunque están muy bien formulados, cuando no se aprende eso que le advierte Jesús a Bantuam, yo no te llamé para que anduvieras en mis cosas, sino para que estuvieras conmigo. Eso que le dice a Marta, una cosa es más importante.
Y recuerden cómo en el Evangelio de Lucas, la cosa más importante en el Evangelio de Lucas es la escucha, la escucha. Por eso Jesús, cuando va a decir algo importante en el Evangelio, dice, escúchenme bien. Y por eso va a decir de la máxima discípula, va a decir, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, no, dichosos más bien, que se está refiriendo a su madre, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y entonces el tema de la identidad está fracturado. Si no nos hace ruido lo que le decía Alberione a sus sacerdotes, maldito apostolado, si no nos deja tiempo para aprender que lo importante es estar primero con el Señor. Es lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, llamó a los que él quiso para que estuvieran, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Y en ese sentido, a mí me hace ruido una frase muy fuerte de Nietzsche. A ver si, perdón, se me movió aquí mi página donde estoy yo trabajando. Un segundo, se me movió la página. Se me movió mi página, perdón. Es que como amplío y muevo. Y dice, hay una frase muy fuerte, y ya con esto cierro así como la parte teórica. Decía, a veces el problema en nuestras parroquias no es de laicos de buena voluntad. Y San Francisco de Sales decía una frase también muy fuerte, y la enlazo con otra de Nietzsche. Dice, hay muchos cristianos que se esfuerzan por ser ángeles puros y se descuidan de ser hombres buenos. Me refiero a esta especie de, a veces nosotros rompemos la eficacia de la gracia porque nosotros mismos no estamos con Jesús. Y por eso vivimos en esa especie como de esquizofrenia, es esa especie, cuando digo esquizofrenia, es decir, como en dos canales. Dividimos una parte es ser católico cuando los fines de semana o cuando vamos al grupo o cuando estamos allá, pero experimentamos la fuerza de resistencia que es impermeable, donde no logramos penetrar con nuestra fe en los ámbitos donde se desarrolla la mayor parte de nuestra vida o donde vivimos la mayor parte de las horas de nuestra jornada. Y entonces por eso nos pasa lo que dice San Francisco de Sales, se esfuerzan por ser ángeles puros y se descuidan de ser hombres buenos. Y refiriéndose a tales personas, dice Nietzsche, con mucha mordacidad, habrían de ser más redimidos para creerles, habrían de ser más redimidos los redimidos. Entonces, hago toda esta especie así como de contexto, para comprender que el tema de la identidad va más allá es el fundamento de todo. Porque, por ejemplo, dice un principio filosófico, el obrar sigue al ser, el obrar sigue al ser. Y el obrar sigue al ser es muy sencillo de comprenderlo. ¿Qué cosa significa obrar sigue al ser? Por ejemplo, si yo tengo aquí en mis manos un cuchillo de esos de carnicero, un cuchillo de esos fileteros o no sé cómo le llaman. Si tengo en mi mano un cuchillo, no le puedo dar papilla a un bebé con un cuchillo. O si tengo una cuchara y tengo una sandía que debo de partir, la cuchara no me va a servir no me va a servir para cortar la sandía. Hay una película muy bonita que se grabó aquí en Guanajuato que se llama El Estudiante. Hay una escena en la historia de un muchacho que anda bien enamorado, anda bien clavado con una muchacha. Él le gusta, o sea, se gusta, no se lo han dicho, pero se gustan y manifiestan cierta afecto.
Y entonces un día los dos muchachos están viendo la televisión, los dos sentados viendo la televisión. Y los dos están sentados en el sofá. Y de repente, pues el muchacho se prende y se emociona y le besa y una caricia. Y entonces después ya le salen manos como pulpo por todos lados y empieza a manosear a la chica y la chica como que se detiene y le dice, oye, oye, espérate, espérate, espérate. Dice, oye, es que ¿qué somos? Ni siquiera somos novios. Y el muchacho se abrocha rápido la camisa y se hinca ahí mismo en la sala, ya sentada en el sillón, y le dice, ¿quieres ser mi novia? Y la chica le da mucho sentimiento y se rompe a llorar y se va corriendo de aquel lugar. Y ahí ve el muchacho corriendo, comprendiendo que la regó. Y el muchacho le grita, alcanzándole, le grita, oye, oye, pero es que yo te quiero. Y le dice la muchacha, ¿para qué? Y me gusta esto, estoy explicando, el obrar sigue al ser. El ser es lo que nos da la identidad. O sea, primero hay que definir lo que somos. ¿Somos novios o qué somos? ¿Por qué estás jugando con mis sentimientos si no somos novios? ¿Por qué me tratas así si ni siquiera hemos formalizado una relación? Primero, definámonos como lo que somos. Con un cuchillo no le puedo dar papilla a un bebé porque el cuchillo sirve para partir sandías, no para poner papilla en la boca delicada de un bebé. Entonces, definamos, el cuchillo parte, la cuchara sopea. Hay que definir lo que las cosas son para que operen y actúen como lo que son. Eso es lo que significa el obrar sigue al ser. Y es justo lo que le dice el señor Abantuán, yo no te llamé para que anduvieras mis cosas, sino para que estuvieras conmigo. Hasta aquí el tema de la identidad. Por eso, en el contexto de nuestra asamblea diocesana este año, cuando se hablaba del tema de la identidad, el problema de la identidad es el reto de toda la historia, de los cristianos de toda la historia. Definíamos en la asamblea diocesana del año pasado, optamos por una iglesia diocesana que descubre su identidad. Y ustedes se acordarán cómo el año pasado el padre Luis Miguel nos dio una clase magistral de historia de nuestra diócesis. Y yo no sé ustedes cómo lo hayan vivido ese video en el que nos dieron el resumen de la historia de nuestra diócesis. Al menos yo me sentí como muy orgulloso. O sea, cuánta gente viene a San Miguel y se queda sorprendida de esa iglesia preciosa. O sea, cómo nuestra diócesis y nuestros pueblos crecieron en torno como en Europa, en un momento de la historia en Europa donde pues los bárbaros no tenían lugar fijo y andaban en caballo del tingo al tango y comían y orinaban en el mismo caballo y andaban de un lado a otro como nómadas. Y Europa comienza a asentarse en torno a los monasterios. Y los monasterios con las horas, el rezo de la liturgia de las horas, fue la que fue configurando la vida de sociedad. Y cómo en esta clase magistral del padre Luis Miguel que nos dio de la historia de nuestra diócesis, decir, caray, o sea, nuestros pueblos de nuestra diócesis, Comonfort fue fundado en torno a las misiones franciscanas. Y de Comonfort los padres franciscanos salieron a Neucla, dicen en Comonfort, y de Comonfort salieron a Neutla a evangelizar y a Tenería de Celaya, me explico, nuestros pueblos fueron configurados en el tendedero, por decirlo así, colgados en el tendedero de la evangelización, trazados hasta geográficamente. Miren la distancia que hay de Celaya a Villagrán, la distancia que hay a Juventino, la distancia que hay a Comonfort, la distancia que hay a Cortázar, a Rincón de Tamayo. Son los pasos contados de los misioneros fundando los pueblos, a las mismas distancias. Entonces les decía, yo no sé cuál fue su experiencia cuando nos explicaron, cuando nos compartieron un resumen de la historia. A mí se me imaginaba nuestra historia como un montón de perlas, donde una lectura histórica y una lectura histórica con ojos de fe, parecía como que el hilito del collar iba uniendo todas las perlas.
Y decíamos, de verdad, nuestra diócesis es el resultado del amor de Dios, como decía el himno, me acuerdo en los 25 años de la diócesis. Nuestra historia es el resultado del amor de Dios. Y que luego tenemos un montón de gente muy, muy valiosa. En cada pueblo hay sacerdotes que lo han dado por sus comunidades, pero también han habido catequistas que no los papás, y no los abuelos, que son los que transmiten la fe y nos ayudan a persinarnos, pero hay catequistas que han evangelizado sus comunidades completas, 10, 20. Aquí tenemos una catequista que va a cumplir 50 años y ella muy, muy tímida, gente de un corazón estupendo y que no tienen pretensiones ni ínfulas de nada. Le decíamos, Elvirita, al menos le decía yo, Elvira, yo te pongo el borrego, vamos a celebrar tus 50 años, son varios padres. Y dice otro, yo te pongo 2 horas de mariachi, Elvirita, pero tenemos, o sea, que el ver nuestra historia en la Asamblea Diocesana del año pasado nos llevó a descubrir que estamos llenos de gente estupenda, tanto sacerdotes como un montón de laicos que dan la vida por evangelizar sus comunidades. Y fue por eso que se hablaba, optamos por una iglesia diocesana que descubre su identidad. O sea que estamos llamados a descubrir cómo somos el resultado de muchas generaciones con pocas personas. O sea, de muchas generaciones, pero como se decía del Antiguo Testamento, el pequeño grupo de los pobres de Dios, los Anahuín Yahvé. O sea que en todas las generaciones, así como estamos nosotros ahorita, que somos poquitos comparados con los cientos de miles que puede abarcar todo su decanato, ¿cuántos estamos aquí? Un puñito insignificante, como el trigo que es enterrado, sepultado en la tierra, en la oscuridad, pequeño, insignificante como el grano de mostaza. Entonces digo, vuelvo al punto, que reconoce, que descubre su identidad, reconoce y valora su pasado, que estamos llamados pues a valorar nuestro pasado, viviendo nuestro presente, porque lo que la historia nos ha enseñado es que siempre se puede y que siempre, ¿se acuerdan cómo dice el Evangelio? Del Evangelio salió el sembrador a sembrar y que sobre el camino se le iban cayendo puñados de semilla. Para quien ve de fuera al sembrador, para quien ve de fuera caminando al sembrador y cómo se va esparciendo la semilla como un derroche, como pérdida, es muy consolador el tema la explicación que da el Señor de ese evangelio, porque está diciendo en primer lugar que todo terreno tiene derecho a la misma cantidad de semilla, porque a veces nos volvemos pesimistas. Nos volvemos pesimistas y, por ejemplo, hay mucho discurso entre nosotros, entre los católicos, entre la gente de los laicos y hasta a veces entre nosotros los sacerdotes, hay un discurso de mucho pesimismo. Y luego la fuerza que tienen las ideologías, pues parece David contra Goliat, pero pareciera a nosotros un David que no tiene ni siquiera con qué tirar, ni siquiera la piedra en la mano. Y pareciéramos a veces con este discurso derrotista como un ejército en retirada, al que ya no suscita los deseos de que nadie se enfile, como un ejército que va corriendo, huyendo porque ya no pudo más. Y lo que enseña el Evangelio de la parábola del sembrador es que cuando va el sembrador dice que va cayendo cantidades de granos entre espinos, en tierra dura, en tierra llena de abrojos, en tierra fértil. Es muy consolador el ánimo que nos da el Señor cuando dice que todo terreno, esto es, que toda persona en toda época tiene derecho a recibir la semilla del Evangelio sin importar sus disposiciones. Y la segunda idea consoladora es que siempre, porque dice, la que cayó en tal dio tanto, y habla de porcentajes. También esa es la otra parte esperanzadora y que conforta el hecho de que advierte el Señor que siempre habrá cosecha. Poquito, el 40, el 80, el 60, pero siempre habrá cosecha. Y digo que es consolador
Porque miren cómo este año casi no ha llovido, o al menos para esta zona norte casi no ha llovido. Y los campesinos no dejan de sembrar. O sea, al siguiente año no se ponen pesimistas, ¿para qué sembramos si de todos ni sabemos si va a llover? El campesino sigue sembrando porque sabe que habrá veces que se coseche mucho, habrá veces que se coseche casi nada, y etcétera. Pero el campesino, como el cristiano que es sembrador del evangelio, debe de seguir trabajando. Por eso, así me gustan estas ideas para glosar el tema de nuestro pasado, que somos un eslabón engarzado en las muchas generaciones que están convencidísimas de que debemos de seguir sembrando el evangelio. Uno le toca sembrar, dice San Pablo, a otro les tocará cosechar. A nosotros nos toca seguir sembrando porque somos el fruto de las catequistas, los misioneros, los sacerdotes de otro momento pasado de nuestra historia. Por eso dice, viviendo nuestro presente sin dejar de cumplir lo que nos toca cumplir, y dice, abriéndose con esperanza al futuro. Y decía de este tema del Evangelio del Sembrador que está lleno de esperanza, porque es eso, nos toca sembrar, porque al crecimiento, dice el Evangelio de Marcos, como el sembrador que va y deposita la semilla y revuelve a su casa, pasan los días y las noches, y él no sabe cómo va germinando el trigo. Así también a nosotros no nos toca saber cómo germinará el trigo, a nosotros nos toca sembrar, porque cuando el grano de trigo es depositado, el grano de trigo, a nosotros nos toca sembrar y ser semilla hundida en esta época para que siga habiendo sigan habiendo frutos en las siguientes generaciones, con la advertencia de que el grano de trigo sepultado no ve sus frutos ni sus flores. Eso le tocará a la siguiente generación. Así cierro esta parte así como más reflexiva, como más, ¿cómo diré? Más reflexiva y más pesadita. ¿Cómo creo yo que debe de aterrizarse las opciones por esta segunda opción de optamos por una iglesia diocesana que descubre su identidad, reconociendo y valorando su pasado? Por ejemplo, nos estamos acercando. Esta opción habla de nuestro pasado, pero nos engarza al futuro próximo. O sea, en breve vamos a entrar en jubileo por nuestros 50 años. Y esta opción, aunque vayan a haber atenuaciones, ya se está trabajando en la Asamblea Diocesana de este año, aunque vayan a haber atenuantes, hay opciones que no se pueden archivar porque un año es muy poquitito. Por si alguien no ha podido aterrizar esta opción, no se desanime, porque un año es muy poco para todo el horizonte, todo el continente que abre esta opción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta opción está como especie de trampolín de cara a los 50 años de nuestra diócesis. Y como creo yo, hablando de cosas muy prácticas que pueden encarnarse y cristalizar en nuestra realidad parroquial. O sea, en todas las parroquias hay gente ejemplar, que a lo mejor muchos de esos ya ni viven, pero en todas las parroquias el tema de reconocer nuestra historia tejiendo nuestra propia historia, porque la de la diócesis ya se hizo como un resumen, decía en el video que nos preparó, en el resumen histórico que nos hizo el padre Luis Miguel. Nos falta, creo yo, como parroquias, elaborar nuestra propia historia y sentirnos, no sé cómo decirlo, como contentos, como felices, pero sobre todo muy agradecidos, porque cada parroquia tiene historias preciosas. O sea, por ejemplo, yo me crié cerca de la parroquia, vivíamos pues a nada, nos dividía una barda y cuando no hubo barda yo no distinguía entre el atrio de la parroquia y los patios de mis abuelos. Y entonces yo no sabía o sea, el padre pues era como parte del ecosistema. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, digo yo, fueron grandísimos hombres los que estuvieron en mi parroquia. Y después empiezo a echar, o sea, Delfina, todos los días iba a hacer oración. Y la gente decía de broma, ya pareces Delfina. O sea, pero esa mujer se volvió en un ícono de adoración eucarística. Y digo así como dos ejemplos, creo que cada parroquia debería de tejer, de comenzar como una pequeña comisión, como escribir su propia historia
llena de bondades y de bendiciones y de gente estupenda que han transmitido de década a década la fe. Por medio de la catequesis, por medio de la pastoral social, gente metida en liturgia, gente que se iba caminando a las comunidades a dar catecismo, a preparar a otras catequistas, los que construyeron los templos de las comunidades, los que trajeron la imagen tal. Me parece a mí que de cara a los 50 años de nuestra diócesis, nos toca a nosotros, a cada quien como parroquia, hacer nuestra propia historia. Habían ideas que se decían, ya cada pastoral empezó, por ejemplo, a generar así como aterrizar estas cosas en su propia comisión. Pero, por ejemplo, también se hablaba como de una especie como de exposición itinerante, como en los 50 años en nuestra parroquia, destinar como una exposición gráfica de los momentos más importantes y de cómo han habido fotografías de sacerdotes, fotografías de acontecimientos, fotografías de laicos comprometidos. Decía el Papa Francisco, hablando de la santidad, hay un montón de santos de la puerta de al lado. Pues hay un montón de santos en nuestras parroquias, de esos que no promovemos su beatificación, pero sabemos que dieron la vida, dejaron los pelos en la cerca por amor a Dios, sirviendo y murieron sirviendo hasta el final. Y digo, esas cosas son como ideas concretas de la segunda opción, así como muy generales. Y por ejemplo, hubieron comisiones, la comisión de profética decía crear una revista teológica pastoral para fomentar la identidad de nuestro servicio en la diócesis. Hablaban a nivel diocesano, como de generar una revista propia de formación para las catequistas. Porque sí, o sea, eso contribuye a la identidad de catequistas. Así como el periódico Redes nos da identidad como diócesis, una revista propia para las catequistas no es mala idea. Por ejemplo, a nivel diocesano se hablaba de rescatar metodologías y procesos de pastoral que funcionaron en otras épocas y no les dimos continuidad a nuestras parroquias. Pongo, por ejemplo, las misiones de don Vidal Moreno, que vivió en otra época y con sus propias metodologías, pero consistía en dar catequesis, empezando con la gente, enseñarle desde cómo se persina el cristiano. La pastoral social decía hacer un memorial de los santos hombres y mujeres de fe que dan testimonio y entrega de servicio a los más pobres. Aquí, por ejemplo, en San Luis hay una laica, Lucha, que creo que la quieren más que ni al presidente municipal, porque a donde quiera que llega Lucha, todo el mundo la conoce y ayuda a tramitar un montón de asuntos de beneficio, de beneficios y recursos, la promoción de tinacos, la promoción de fosa séptica, y bien metida y comprometida. A esto es a lo que me refiero, que debemos de valorar la historia y a las personas que hicieron historia en nuestra diócesis, en nuestro decanato y en nuestra parroquia. Pongo así esos ejemplos de los que se mencionaron, por ejemplo, vocaciones y ministerios. Hablaba así de fomentar fuertemente el cuidado de los sacerdotes de manera integral en su salud física y psicológica, que eso contribuye a que vivan mejor su identidad sacerdotal. O, por ejemplo, se hablaba de valorar el papel como ya lo he dicho insistentemente, de grandes sacerdotes que han estado en nuestra diócesis y han prestado grandes servicios. Bueno, yo hasta aquí le dejo. No sé si hubiesen preguntas que quisieran hacer. Bien. No sé si he satisfecho el objetivo, Padre Noé, y si quisieran también hacer ejercicio de escucha, de participación. Sí, Padre Ezequiel, muchísimas gracias. Todos estos elementos, pues creo que nos dan una visión también de mucho agradecimiento con la historia que
que se nos ha heredado con sus retos, con sus desafíos y que nos compromete ciertamente pues a responder generosamente, pero como lo dijo bien, es lo primero, estar con el Señor, estar con el Señor, pues ya de ahí todo va fluyendo. Si hay alguna pregunta para el padre, pueden hacerlo de manera directa. Pero antes de dar el espacio a las preguntas, pues vamos a ir haciendo nuestro pase de lista. Sí está la parroquia de Jalpilla. Jalpilla. Ok. Ya pueden activar sus micrófonos, ¿eh? Ya estoy en la lab, una disculpa, pero ya pueden activar sus micrófonos. Muy bien, gracias, Eduardo. De la parroquia de Jalpilla. Jalpilla la 1, Jalpilla las 2. Bueno, de Neutla. Tenemos presencia de Neutla. Presente. Presente. Muy bien. Presente. Del Santuario de Guadalupe, aquí en Comonfort. Presente. Muy bien. De parte de la parroquia de San Juan de la Vega. Presente. De la parroquia de Tenería. Presente. 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 De la parroquia de Roque. Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, presente. Muy bien. De la rectoría de Rincón de Centeno. Muy bien. Sí, presente, padre. Muy bien, padre. De la rectoría de San Elías. ¿Qué parroquia me falta? San Francisco. Presente. 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 Muy bien. Parroquia de San Agustín, presente. San Agustín. Muy bien. ¿Me falta alguna? María Auxiliadora, perdón, Escobedo. Muy bien. Muy bien, pues creo que son todos, ¿verdad? Ya no se me pasó ninguno. ¿Sí vino ¿Alguien? Jalpilla? No, creo que no ¿De respondieron. Jalpilla no hubo nadie? No. San Bueno. Miguel Octopan sí vino Sí, también. es cierto, San Miguel lo topan. Pues díganme. Presente, Padre Nuestro. Presente. Lo Muy topan. bien, Estamos. muy bien. Muy bien. Entonces, ¿alguien tenga alguna pregunta, algún comentario al padre Ezequiel? ¿Nadie? ¿Nadie? Yo pienso. A ver, adelante. Podemos desconectar los demás nuestro micrófono para que pueda hablar con claridad. Adelante. Pienso que este tema que nos ha compartido el padre es muy bueno porque a veces en los trabajos que realizamos sí perdemos el rumbo, perdemos la identidad, perdemos eso que compartía de qué es lo más importante. Nos afanamos tanto por las cosas y a lo mejor no dedicamos a lo más importante que es la oración, el vivir en unión con Cristo y nos podemos llegar a afanar más por el trabajo material y descuidamos el lado espiritual que es importantísimo en la labor a la que hemos sido llamados. Gracias.
Gracias, efectivamente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo, Padre Noé, Adelante. diré más que todo, me llevo así, la escucha, porque sí, por desgracia, como que nos afanamos más en el dar el tema, realizar las cosas, pero a veces como que eh, hay cosas tan pequeñas, pero son tan grandes. El, el llenarse uno más en el Santísimo, llenarse uno más para poder uno dar todo por él. Así es que pues en realidad sí me llevo una cosa tan grande que debo escuchar primero a Dios para poder transmitirlo a él. Sería todo. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Padre Jesús Noé, buenas noches. Buenas noches, Sandrita, adelante. Felicitar al Padre, muy bien explicado todo. De verdad es muy grato poder escuchar a un sacerdote con tanta claridad. Yo digo que sin oración no hay acción. Gracias. Bien, gracias, Sandrita. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo, Padre, Adelante. ¿sí me escucha? Pues creo que es algo muy importante y que a lo mejor nos caló en esta pandemia, ¿no? El hecho de que se empezó a cosechar un poco menos de gente en pandemia. Es algo que me causó así como que mucho revuelo en mí. Digo, oye, sí es cierto, ¿no? Por el hecho de que estés cosechando poco este año o años pasados con pandemia, quieras mediocrizar tus esfuerzos, todo lo que se tenga que hacer pastoralmente, porque tienes la idea de que vas a salir o de que vas a seguir con esa cosecha mínima, ¿no? De tener la esperanza en Dios, ahora sí, en esa cosecha que a lo mejor estos años por pandemia y por todo lo que queramos se nos está dificultando. Y ciertamente algo también que marcó mucho y digo, wow, esta frase está muy padre, ¿no? Maldito apostolado si no deja tiempo para la oración. Digo, muchas veces nos enfocamos, como dijo el compañero Cristóbal, ¿no? Nos enfocamos en los temas, nos enfocamos en vamos a hacer, vamos a mover y pues nos olvidamos de lo esencial, de lo que nos tiene que dar identidad como cristianos, como católicos, como formadores, el hecho de decir, entregarnos, encomendarnos labores y trabajos a la oración, ¿no? Es algo que a lo mejor se nos olvida mucho y a lo mejor estamos buscando respuestas en el cielo cuando las respuestas están a lo mejor en una visita al sagrario, ¿no? Y ya, gracias. Muy bien, Gracias. gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la gran importancia que tiene la oración en la vida del creyente. Ya ayer lo compartía también el Padre Jesús y también lo que Monseñor Víctor pues compartió en ese tema que dio en el Día del Evangelizador. La oración es importante pues para poder discernir los signos de los tiempos y cómo nosotros pues llevar a la acción el fruto de esta oración, pero juntos. Tal vez, Padre Ezequiel, una pregunta, una inquietud que tal vez puede darse como un fenómeno constante en nuestra vida parroquial o de rectoría, como decanato, como diócesis, cómo lograr armonizar esa vida espiritual con ese trabajo pastoral que se nos confía a todos nosotros. Sí, Padre, gracias.
Fíjate que yo pienso que damos cursos de pastoral social, de liturgia, damos cursos así de cosas, pero nos faltan cursos de cómo hacer oración. O sea, a nivel parroquial. Y cierto, cada movimiento tiene una metodología, una práctica o como sea, pero sí hace falta como cursos de oración. Hay cursos no me acuerdo cómo se llama ahora mismo este padre, pero sí nos faltaría hacer de nuestros equipos de pastoral como pequeñas asambleas orantes. Al menos una vez al mes, reunirnos nada más para hacer oración de alabanza, de agradecimiento, que incluya así como todo el increyendo, ¿no? De agradecimiento. Yo me acuerdo de niño ¿cómo se llamaba? Un librito de 15 minutos con Jesús sacramentado. Es un librito tan querido por mucha gente mayor, primero porque trae una letrota y segundo porque su metodología era muy sencilla. ¿Cómo estás? ¿Qué me quieres agradecer? ¿Por quién me quieres pedir? Y para ti, ¿qué necesitas? Y me parecía así un método tan bonito que yo de repente lo aplicaba así en las horas santas, ¿no? Con la gente, como si el Señor te preguntara, vamos a hacer este esquema de oración, ¿cómo estás? Y guardábamos un momento de silencio para que cada quien lo contestara, etcétera, etcétera. Pero digo, sí, a lo que me refiero es como que hace falta este ejercicio como de vamos a tener reunión, otra vez reunión, para hacer oración y alabanza, agradecimiento, alabanza, agradecimiento, petición. Siento yo que nos falta eso como parroquias, como decanatos, etcétera. Y pues lo que se ha dicho también, ¿no? De que nos vean a nosotros, a los padres haciendo oración. Creo que esa es la mejor escuela nuestra oración, pues ni modo de ponernos al rezar la liturgia de las horas allá en el jardín, ¿no? Pero yo me acuerdo del padre Augusto Olivares, en paz descanse, murió en Soria. Acabó pues sus días en Escobedo. Yo creo que yo adolescente me iba pues al jardín, ¿no? Con los amigos ahí pues a pasar el rato en otro tiempo donde no habían celulares. Y me acuerdo que siempre que pasaba en el momento en que ya no había sol, pero todavía había claridad y después se prendían solas las lámparas que tenían balastras, a mí se me quedó muy grabada la imagen del padre Augusto todos los días a la misma hora rezando ahí las vísperas cuando las rejas de la parroquia ya estaban cerradas, ver en el fondo, en la puerta del templo cerrado a la luz del atardecer y luego se prendía la lámpara, esas de balastra, rezando la liturgia de las horas. Y a mí eso como cosas que registré en mi inconsciente, pero después me dieron vueltas. Cuando dije que cuando ahí voy al seminario creyendo que tenía vocación, pues, y ya después el Señor me la confirmó. O sea, esas cosas me daban vueltas. Pienso yo que ese tema, para ser concreto, nos falta formación de cómo se hace oración en las comunidades. Dice San Pablo, cuando era niño hablaba, pensaba y sentía como niño. ¿Y el niño cómo siente? Pues el niño siente y quiere y desea, pero no piensa. Y el niño es caprichoso y se siente el centro de todos los beneficios. Y a veces los cristianos somos muy infantiles en nuestra oración, porque la oración se reduce a pura pedichería. Y el cristiano no es pedichera, el cristiano es donación, como Jesús en la cruz. Y pienso yo ahí que a los católicos nos falta mucho, mucho la oración de agradecimiento y de alabanza a Dios. Porque digo, yo no soy carismático ni tengo nada contra ellos, pero lo que sí debo de decir es que cuando he experimentado la oración de alabanza, pues se siente uno quién sabe cómo, como quién sabe cómo, pero muy bien. Con esto termino. Muy bien, gracias, padre. Yo creo que eso es un tema importante que en nuestras comunidades parroquiales hemos de impulsar fuertemente, pues para que nuestra acción sea conforme pues a la voluntad de Dios aquí y ahora. Claro. Pues padre, le agradecemos muchísimo su tiempo. Queremos hacerle un pequeño presente virtual, así que le pido al
al secretario que por favor comparta pantalla y le dé lectura. Lalo, adelante. Lalo, ¿andas por ahí? Lalo, ¿me escuchas, Lalo? ¿Me escuchan? Sí, adelante, ¿Me Lalo, escuchan? por favor. Ay, perdón. Padre, tenemos un pequeño presente para usted. Comparto pantalla. Compartir. El decanato de Comunfort pertenece a la diócesis de Celaya. A través de la Comisión de la Pastoral para la Comunicación otorga el presente reconocimiento al presbítero Ezequiel Gaspar Puente Toledo. Perdón. Por su valiosa participación como ponente en la semana de formación, profundización de las opciones pastorales. Comunfort, Guanajuato, a 2 de agosto del 2022. Ya le haremos llegar el físico para, ya con las debidas firmas. Firmará Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, obispo de la diócesis de Celaya, el presbítero Benjamín Jiménez, decano del decanato de Comunfort, y el presbítero Jesús Noé Mendoza Lemus, animador de la Comisión de Pastoral para la Comunicación en el decanato de Comunfort. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Ezequiel, por estar con nosotros. Gracias, Padre. Un saludo y que Dios los bendiga y ánimo. Gracias, Padre, pues si nos da la bendición para podernos retirar. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la semilla del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y su trabajo y les acompañe siempre. Amén. 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 Buenas noches, saludos. Buenas noches, Padre. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias.